Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Hoy es jueves de desayunos con la educadora Maite Capra y los sociólogos José Carlos Chinchilla y Roberto Pineda. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes quienes los jueves nos escuchan. Hoy jueves 13 en nuestro programa Desayunos de Radio Universidad, como siempre. Felices, encantados de compartir una hora de buenos comentarios, siempre con los mejores invitados y con un tema que siempre es algún tema apasionante, que nos interesa, que nos preocupa, que está también en el tapete. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Muy contento de estar de regreso, ya que la semana pasada no pude arrancar con el programa. Y también muy contento porque hoy es un día muy especial, hoy es el Día Internacional de la Radio y me parece muy importante que se celebre ese día, porque este es un medio que, a pesar de todos los avances tecnológicos que se han dado en los últimos 50 años, pues la radio sigue siendo un medio importantísimo socialmente. Sí, sin duda alguna hay una tremenda difusión de radios locales, de radios rurales. Esta radio, que es una radio tan importante, en donde realmente la voz y la opinión de todos es respetada, pues es un día para celebrar. José Carlos, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, tengamos todos los aquí reunidos y las personas que nos están escuchando. Pues alegre de estar acá, pero preocupado por el país, ¿verdad? Hay gente que planteó vender las joyas de la abuela. Y ahora hay otros que quieren vender a la abuela. Y la cosa así es una expresión muy clara de la ruta que lleva la clase política a este país. Y la pasividad que tenemos la mayor parte de la ciudadanía frente a estos cambios, que no son pequeños, ¿verdad? Como lo decimos en la presentación, este es un Estado social de derecho construido a través de una serie de negociaciones, acuerdos, que precisamente son los que han permitido, digamos, tener una garantía social sólida, consolidada, y hoy en día pues habrá que hacer ajustes, pero esos ajustes no pueden matar a la abuela, y ese es el tema de hoy, yo creo. Claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a tocar una problemática de fondo, que es la problemática de las pensiones aquí en Costa Rica, y lo vamos a abordar desde la visión de personas pensionadas. Para eso hemos invitado a don Francisco Esquivel, quien es economista y jubilado del sistema universitario, a don Óscar Aguilar Bulgarelli, conocidísimo historiador, y vía telefónica vamos a tener a Roxana Salazar, quien es artista y también está pasando lo suyo por el régimen de pensiones. Y bueno, decir que la pensión es la forma en que un país se asegura de la protección social de quienes han y hemos trabajado una cantidad X de años, la cantidad de años que nos correspondió trabajar y muchas veces más, ¿verdad? Personas que hemos prolongado nuestro proceso, interesados en continuar aportándole al país. Entonces es importantísimo esa protección social que merecemos y merecen todas las personas que han pasado por ese proceso de aportar al desarrollo de este país. Además, las pensiones son producto de una cotización sistemática que hemos hecho durante gran cantidad de años en nuestra actividad laboral, en diferentes ámbitos de la actividad laboral. Así es que bueno, como es un tema apasionante, de fondo, fundamental, por las razones que José Carlos ha dado, pues ¿por qué no empezamos hablando tal vez, don Francisco, del estado general de proyectos y leyes de pensiones, para entender la dimensión de esta problemática, digamos, en que estamos metidos los costarricenses? Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar aquí en la Universidad de Costa Rica y en este medio que nos posibilita pues de debatir más ampliamente los problemas nacionales. Sí, es importante que el oyente conozca que lo que está en juego es, podemos decir, una especie de combo. Una ley ya aprobada y 2 proyectos de ley. Entonces, podemos hacer una especie de repaso rápido y luego profundizamos qué es lo que puede derivarse de los efectos de acá. Primero está la ley 9796, ya aprobada en noviembre, finales de noviembre del año pasado. Esta ley se concentra en aumentar los porcentajes de cotización de las pensiones, digamos, más altas. Aunque cuando hablamos de más alta hay que hacer una pequeña aclaración. Normalmente uno ve en medios de comunicación que se habla de pensiones de 10, de 11 millones. ¿Va? Aquí Sí, estamos hablando de lujo. Sí, aquí estamos hablando de pensiones de 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones y medio. Ahora podemos aclarar un poquito más. Entonces, en esto se concentra la ley. Tiene algunos problemas, algunos defectos que habrá que discutir y ahora podemos profundizar en eso. Esto ya está aprobado, ¿ok? Entra en vigencia por la normativa de la ley el 20 de junio de este año. O sea, ya Hacienda comenzaría a aplicar la cotización más elevada. Luego viene el proyecto de ley del ministro de la Presidencia y diputado Víctor Morales, el proyecto 21345, que está en trámite en la Asamblea Legislativa. Se ha tramitado a golpe de tambor. Es más, se pensaba que ya por estos días estaba como para darle debate. Sin embargo, el panorama parece estar un poco oscuro y está, al parecer, paralizado el trámite, pero está inminente la votación. Okay. Perdón, olvidé decir que en anterior el impacto sería sobre más o menos 2.300 pensionados que tienen las pensiones más altas, ¿verdad? En el caso de este proyecto de ley que está a punto de ser votado, el 21345, introduce una cotización general de 9% adicional. En estos momentos, en el caso, y esto es para todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Ahora, en el caso del magisterio, hay que tomar en cuenta que en este momento, antes de que entre a operar la ley 9796, solo cotizan quienes tengan una pensión superior a 800,000. Al incorporar el 9% va todo el mundo, o sea, las pensiones más bajas. La ley introduce ahí una graduación para pensiones menores de 540,000 colones, que ahora podemos verla. Pero lo importante es que esto ya implica todos los jubilados en este momento. Estamos hablando 44,000 jubilados. ¿Okay? Y establece este proyecto de ley un tope, que es el tema que se ha venido discutiendo por años, máximo sobre la pensión bruta, es decir, la nominal antes de los rebajos, ¿verdad?, de 2.2 millones. Esto es abiertamente inconstitucional, pero quienes han manejado el proyecto y la Asamblea Legislativa insiste en ponerlo, porque se le estaría aplicando a los nuevos pensionados y a los actuales, lo cual implicaría una retroactividad que es inconstitucional, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto, ¿verdad? Y aquí viene un elemento muy importante. Este proyecto y el tercero que ya voy a referirme a continuación, abre la posibilidad, y después puedo explicar qué quiere decir abrir la posibilidad, de que los actuales personas que están activas dentro del régimen, el régimen de magisterio tiene 2 componentes. Uno que se llama el reparto, que es para los que ya estamos pensionados, más una pequeña cantidad que son alrededor de 6.400 académicos o profesores que están en posibilidad de pensionarse, pero todavía no han pensionado, ¿eh? Y luego el régimen de capitalización colectiva, que son 100,000 maestros, docentes de todo tipo, ¿eh? Entonces, el proyecto 21345 que está en discusión en este momento, abre la posibilidad de que los que están por pensionarse y los 100,000 pasen a la caja. Lo cual significaría, en el caso de los del régimen de reparto... ¿Pasen automáticamente a la caja? Sí, o por ok. voluntad? Ahora, abre la posibilidad. Ahora voy a explicar qué quiere decir abrir la posibilidad, ¿verdad?
Y en ese sentido, por eso me parece que el programa es muy importante. Los educadores que estén oyendo este programa, que están en activo, no los pensionados, tienen que ponerse en atención para que vean que estos proyectos no son solo para las pensiones más altas. Estos proyectos van con todos los educadores del país, con impacto inmediato o posterior, pero va por ahí la historia. Bueno, y para terminar el recuento, no hacerlo demasiado largo, está este proyecto está a punto de votarse, ¿no? Y el tercero es el proyecto 21132, que ese, digamos que está parqueado. O sea, está ahí en la corriente legislativa. Recuerden que estamos en extraordinarias, entonces el Ejecutivo convoca proyectos. Este proyecto no está convocado. Parece que es claro por qué no lo convocan, porque evidentemente están esperando primero la votación del que acabo de mencionar. Es probable que si ya se votara probablemente va a seguir el 21132. Propuesto por la diputada Franji Nicolás, básicamente es una seguidilla del diputado Víctor Morales, porque lo que hace es ya formalmente universalizar todas las pensiones, poniendo un tope que lo dice explícitamente, será el máximo, la pensión máxima otorgada por la Caja. Todos los regímenes tendrán que entrar acá y será ese el máximo. Y deja más claramente establecido que las cuotas que se paguen serán todas iguales a las de la Caja. Esto tiene implicaciones serias para el sistema de pensiones, que segundo del magisterio, el de capitalización, porque prácticamente los capitaliza, pero ahora podremos ver un poquito más en detalle. En este caso estamos hablando ya de la afectación de 100.000 educadores, de escuelas, colegios, universidades, etcétera. Esa es la gravedad, digamos, de este proyecto. Como síntesis, yo diría que aquí lo que hay que ponerle atención, y sobre todo para que el oyente reflexione, el tema no son solo las pensiones altas. Lo que está atacando este combo está comenzando por las pensiones altas, genera una imagen pública, pero el objetivo estratégico en realidad es el régimen de capitalización colectiva del magisterio. Porque si se logran pasar el proyecto 21345 y el 21132, la posibilidad de pasar a todos los maestros a la Caja es prácticamente muy cercana. Eso eliminaría el financiamiento que tiene hoy el régimen, y aunque queden algunos viejos, prácticamente lo condenaría a la muerte, ¿no? Y claro, ahí queda, voy a decirlo muy claramente, un pastel muy jugoso de 100.000 cotizantes que si van a ir a la Caja, el régimen de la Caja sabemos que no anda bien, ¿verdad? Entonces están ante una pensión incierta. Obviamente el pastel le va a quedar a las operadoras privadas. Por ahí es donde está parte del objetivo estratégico de estas leyes, ¿verdad? Hay una pregunta obligada, porque si eso pasara, si esto último que usted está afirmando pasara, el régimen de pensiones del magisterio tiene un capital muy importante. ¿A dónde pasaría ese capital? Hay una discusión porque, bueno, JUPEMA en primer lugar, o sea, la Junta que administra las pensiones del magisterio, plantea que lo necesita para poder ir pagando las pensiones actuales. Entonces, dependiendo de cómo quede la ley 21, el proyecto de ley 21345 y el siguiente de la diputada Nicolás, está la discusión, ¿se lo va a dejar JUPEMA o pasa a la Caja? La Caja plantea que ellos no aceptan nuevos, digamos, asociados jubilados, ¿verdad?, si no les pasan el fondo. Claro. Pero pasar el fondo es liquidar prácticamente el régimen de capitalización colectiva. Entonces, ese es un punto en discusión. Tal vez rápidamente voy a aclarar lo siguiente. Estas leyes, observen que la ley 97-96 se aprobó a finales de noviembre. Se publicó rápidamente en diciembre, cuando el magisterio ya estaba entrando en vacaciones o estaba en vacaciones. Y el 21345 lucía como que querían aprobarlo antes de que comenzaran las clases. Precisamente cuando el magisterio está desmovilizado, ¿no? Claro. Ya ahora que comenzaron las clases, bueno, probablemente el panorama va cambiando, ¿no?
pero en esto se juegan mociones que entran a última hora, se aprueban, como hay un acuerdo, vamos a decirlo claramente, tripartita en la Asamblea Legislativa para pasar estas leyes, ¿verdad? Entonces juegan con que tienen mayoría en las comisiones y en el plenario, y a veces aparecen mociones sorpresa. Entonces por eso ese tipo de preguntas como esta que usted hace va a depender un poco de cómo quede la discusión de los últimos minutos, ¿verdad? Ya ha pasado, ahora les puedo contar una moción sorpresa que pasó en la ley ya aprobada y que endureció más la cotización, pero ahora podemos verla. Yo creo que es mejor, José Carlos y Roberto, que hagamos un corte, porque ya faltan 2 minutitos o 3 para darle la palabra a don Óscar Aguilar Bulgarelli, que nos cuente él también, no solo su experiencia, sino todo el recabo de información que ha hecho con respecto a este tema. Fabiola, ¿le parece que hagamos un corte? Adelante. Sus opiniones también condimentan este desayuno. Llámenos al 22 34 32 33. Repetimos, 22 34 32 33. Escríbanos a nuestro Facebook Desayunos-Radio Universidad. Las librerías de la UNED están en todo el país. Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia, Palmares. Y si no querés salir de la casa, también tenemos la librería virtual. libreriavirtual.uned.ac.cr. Comprás sin salir de casa. Te enviamos los libros a cualquier parte del país y hasta tramitamos compras internacionales. Ingresa al sitio libreriavirtual.uned.ac.cr. Un servicio en línea que te brinda la editorial universitaria más grande de Centroamérica. EUNED, nuestros libros tienen la palabra. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la IA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión. Regresamos esta mañana de jueves 13 de febrero en nuestro programa de Desayunos de Radio Universidad, hablando sobre la problemática de las pensiones, que no es algo liviano, que hay que tomarlo muy en serio. Escuchamos en el primer segmento a don Francisco Esquivel, quien es uno de nuestros invitados, haciendo un resumen, una síntesis de cuál es el estado del arte en este momento. Y le vamos en este momento a pedir a don Óscar Aguilar Bulgarelli, quien es otro de nuestros invitados, que nos comente su experiencia y que también aborde un poquito el tema de pensiones de lujo, pensiones no de lujo, qué significa eso, ¿verdad? Porque muy inteligentemente quizás se ha querido abordar el problema de las pensiones tocando montos y personas específicas, y claro que a todos nos aterroriza ver esas cifras, esos montos, pero ya vimos con don Francisco cuál es el tema. A ver, don Óscar, adelante. Pero este es un tema que realmente está revuelto, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la visión política del problema se ha utilizado a través de medios de comunicación que están ligados a otros sectores del país, que son los que verdaderamente se han robado este país. A nosotros nos han robado nuestras pensiones. Así, la gente tiene que entender las palabras. Sí, a los maestros, a los profesores, al régimen del magisterio le han robado sus derechos a pensión. ¿Por qué le digo que nos los han robado? Y utilizo esa palabra sin ningún miedo. Déjeme hacerle un breve comentario de historia. Cuando esta Universidad de Costa Rica fue a ampliar la matrícula ya a principios de la década de los 70 en el gobierno de don Pepe Figueres, había la necesidad de incrementar el presupuesto de esta universidad para poder aumentar la matrícula. Y
incluso hubo una manifestación a la Casa Presidencial. Yo desfilé con don Carlos Monge, que era el rector en aquel momento, a la par. Y para obtener ese presupuesto que se necesitaba en aquel momento, don José Figueres dijo que no había dinero. Pero que entonces que se cogiera el dinero de las pensiones y que con ese dinero se financiara aquel aumento y que luego ese dinero sería repuesto. O sea, el fondo de las pensiones que tenía que estarse haciendo se tomó para este financiamiento. ¿Cuál era ese fondo? ¿Lo había dado la nación o lo había dado el gobierno? No, era el dinero de los profesores, y no solo de la universidad, sino de los colegios y de las escuelas. Ese dinero se tomó. Pero ¿qué pasó? Que a partir de ese momento, todas las cotizaciones de los profesores de las universidades, de los colegios, de las escuelas, fueron tomados y no se hizo ese fondo. Y cada mes el gobierno tomaba ese dinero y en lugar de hacer el fondo, lo metía a la Caja Única del Estado. Y nos robó el dinero que nosotros depositamos. Así sucedió hasta el año 1995 de la reforma del otro Figueres, de don José María, que nos dijeron, mire, es que no hay plata para seguir pagando las pensiones. Entonces, ahora necesitamos que ustedes hagan un fondo, uno, para reponer el que dejaron de pagar, el que no se le, el que ustedes pagaron y no se formó, y uno nuevo para futuro. Y entonces nos aplicaron nuevamente ahora pagar el régimen de pensiones en 2 artículos. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que nos aplicaron eso en el 95 y no se creó el fondo para el régimen de reparto, que es finito. Ahí, cuando nos unamos los que estamos en eso, viejos de 70 años como yo, ese régimen termina. Pero estamos pagándolo. ¿Y sabe qué es lo más grande? No se creó el fondo. No se creó el fondo. Nos volvieron a robar la plata otros 25 años. ¿Sabe cuánto sería ese fondo? Se calcula hoy día. 5 billones de colones. Nos han robado 5 billones de colones a los profesores que hemos pagado. Porque una de las cosas que se ha dicho injustamente es que nosotros no hemos cotizado. Mentira. No solamente cotizamos, sino que cotizamos 6 veces más de lo que se cotiza en el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque nosotros cotizamos el 16% mensual. Entonces, si cotizamos el 16% mensual y nos han robado 2 veces el fondo, ¿cuál es la tragedia final de todo esto? Que nos dijeron, mire, se lo robamos una vez, se lo robamos 2 veces y ahora se lo vamos a volver a enchuflar por 3ª vez. Es que eso es lo que la gente no sabe. Eso es lo que Nachito en Canal 7 y el otro señor Armando González en La Nación no nos han dado oportunidad de explicarle al país. Es lo que la señora Cinia, una médica general que está de diputada, y un ministro diputado que lo que hace muy bien es nombrar parientes en la planilla del Estado, no han querido escuchar, a pesar de que han ido, y cuando se le ha ido a explicar, ¿qué han dicho? Esto va porque va, o sea, porque nos da la gana, y eso no es democracia. Con doña Yorleni León podrá decir que la clase política, hágame usted el favor, no le tiene miedo al pueblo. Pues el pueblo no le tiene miedo a ella, por ignorante y por prepotente. Yo al menos no le tengo miedo. Yo quisiera tener a esos 3 aquí sentados a ver si aguantan una conversación conmigo, con datos concretos de lo que nos han robado los profesores. Pero es que además, ¿qué es lo que está sucediendo? Dijeron, pensiones de lujo, y le hicieron creer a la gente que todos los pensionados del magisterio ganamos 14 millones mensuales de pensión. Vean, pensiones mayores a 10 millones en el régimen de pensiones del magisterio, pensiones mayores a 10 millones, son 18 personas.
superior entre 8 y 10 millones, 47 personas. O sea, pensiones mayores a 8 millones son 65 personas. Y superiores a 6 millones serían 169 personas. Sobre un bagaje de 6,000 personas. Sobre 6,000 personas que tienen una pensión arriba de 2,720,000 pesos. Entonces, 6,000 personas están siendo severamente perjudicadas porque se dio la imagen de que esas 165 éramos todos, que todos teníamos pensiones de 14 millones. Y eso fue hecho a propósito, no fue por ignorancia. Yo sé que don Ignacio y todos estos son bastante desconocedores de las cosas, pero hay mucha mala fe, absoluta mala fe, de hacerle creer a la gente que es que los pensionados de lujo, todos tenemos 14 millones. Y nos encachuflaron ese punto. Vean qué interesante. Ese concepto de pensionado de lujo lo creó un abogado que tenía una página ahí en la internet que se llamaba La Campana, el campanazo, la campanada, ¿no? Algo así. Que hoy está condenado por sinvergüenza por 40 millones que le robó, 40 millones de dólares, que le robó a unos clientes alemanes. Ahí está condenado, está en la prensa. Lo que estoy diciendo no lo estoy inventando, está en la prensa. Y ese señor se creó ese concepto. O, vean ustedes, ¿quiénes se roban el país? Unos profesores que tienen estos descuentos. Vean ustedes, el ministro de Hacienda dijo, con todos estos planteamientos, que en este país se cobra 13.5 del PIB. Eso es lo que se cobra. Y resulta que la evasión en este país es de 7 a 8 puntos del PIB. O sea, la mitad del PIB se lo roban porque no pagan los impuestos. Así es fácil. Si se cobra el 13.5 y 7 puntos no se pagan, se roban ese dinero. ¿Y cuánto es eso? Bueno, resulta que dice el señor ministro que un punto del PIB son 650 millones de dólares. Por lo tanto, esta gente se está robando anualmente 3 billones. 3 billones, no digo millones, 3 billones de colones al año. ¿Y saben cuánto daría esta reforma que se acaba de aprobar? 12,000 millones. O sea, una tercera parte de un punto del PIB. Una tercera parte de un punto del PIB. O sea, que sí, todavía no rebajan eso. Los que no pagan impuestos estarían cacheteándole al país nada menos que 6.7 del PIB en impuestos no pagados. ¿Y quiénes no pagan? Yo les voy a decir quiénes no pagan. No tengo ningún inconveniente si quiénes no pagan. Aquí están, vean, aquí ven ustedes, estos son los informes de la Asamblea Legislativa de los papeles de Panamá. Aprobados en agosto del año 2016. Escondidos, guardados, para que la gente no sepa la calidad de sinvergüenzas que están en este informe. Aquí están ellos, son los mismos. Y son los mismos que me aparecen, por ejemplo, en los documentos oficiales de las gentes que no pagan impuestos. Y déjenme leerles algunos casos así, un poco interesantes, para que tengan ustedes una idea. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Marín Raventós Sociedad Anónima, que le debe a este país 385 mil millones de impuestos. Y el señor Marín Raventós es don, primero porque se me olvidó. Álvarez de Santa. Señor Álvarez de Santa y una señora que habla mucho por Canal 7 y en La Nación.
Y eso le deben. Y que le alquila edificios al Estado por miles de millones anuales. Le debe 385 mil millones de impuestos. Desarrollos hoteleros guanacastecos. 1.052 millones deben de impuestos. Aquí los traigo marcados para que no me pierdan. Vean ustedes este caso. Agroindustrial Bananera del Caribe. 1.130 millones. No pagan impuestos. Macopa. 197 millones. La Mutual Valores, punto de bolsa, debe 137 mil millones. Perdón, 137 millones de impuestos. Pero aquí hay un caso que es interesantísimo. Hay un banco privado que debe 1.390 millones. Un banco privado debe 1.390 millones. Y su puesto de bolsa le agrega 7.000 millones más. O sea, un piquillo ahí de 1.400 millones. ¿Saben cuál es el banco privado? El BCT, el de Leonel Baruch, el del señor que le acaba de prestar a los partidos políticos 10.000 millones y no dice de dónde salieron, le debe eso en impuestos al Estado. Bueno, ¿y quieren que siga? Aquí está la Cervecería Costa Rica, está La Nación, por supuesto, periódico quebrado, que el año pasado tuvo pérdidas por 3.000 millones de colones porque ya nadie lo lee. Bueno, entonces, ¿quién es el que estafa? Nosotros que hemos pagado, y aquí está mi planilla de este mes, si lo quieren ver. Dicen este mes, yo pagué de impuesto de la renta 450.000 colones. Pagué más que La Nación. Pagué más que don Leonel Baruch. Y además de eso, me quitaron, para hacer el fondo, que se han robado 2 veces, me quitaron 414.000 más. Y pagué 176.000 para la caja. O sea que entre estas 3 cosas hay más de 1 millón de colones de mi pensión de 3.4 millones. Si ya me está quedando una pensión de 2. Entonces, seamos sinceros. ¿Quién le roba a quién? Nos han robado a nosotros. ¿Somos nosotros los esquilmadores de los fondos públicos? ¿O son los que no pagan los impuestos en esas proporciones del PIB que dice el señor ministro de Hacienda? Y perdónenme, yo es que ahora ya estoy acostumbrado a decir las cosas por su nombre. Y cuando salga en mi próximo librito, que se va a llamar Con la parcha en el bolsillo, más de uno se va a asustar. Bien, vamos a esto también tiene una expresión a nivel de la vida de las personas, obviamente, digamos, la reducción de los ingresos, digamos, previstos a lo largo del tiempo tiene implicaciones muy concretas sobre la calidad de vida, digamos, y esto, pues, tiene consecuencias de todo tipo. Como en estos días estaba leyendo cómo Roxana Salazar, una pensionada trabajó aquí en la Universidad de Costa Rica, artista, pintora muy conocida, pues le pedimos a ella también que interviniera dando su lectura, digamos. Ese es otro tipo de enfoque, pero me parece que es complementario a lo que se ha planteado. Entonces, Roxana, muy buenos días. Muy buenos días, José Carlos. Pues un gusto tenerte acá. Te he leído en Facebook y sé que tenés una visión como pensionada de la situación. Tal vez podrías comentar cuál es esa visión. Claro que sí, José Carlos. Hace unas semanas me llegó ahí una noticia por parte de un compañero jubilado que había que ir a Jupema para un nuevo cambio en el salario a partir del 20 de junio. Me voy a Jupema y me llegó la gran sorpresa de que mi salario líquido me lo van a reducir en un 53%, así como lo oyen.
y estoy feliz de oír a don Oscar Bulgarelli hablar de la estafa que nos están haciendo a los pensionados. En 1995, cuando hubo la famosa reforma, yo decidí quedarme en el magisterio. No me pasé a la caja. Yo decidí tener una buena pensión cuando me jubilara. Y así la tuve. Me jubilé con la Universidad de Costa Rica. No tengo una pensión de lujo, como lo explicó don Oscar. Una pensión decente que coticé centavo a centavo. A mí a nadie le robé yo un 5 para tener esa pensión. Y la mayoría de mis compañeros de la Universidad de Costa Rica lo hicieron así. Cotizamos 6 veces, como lo dijo don Oscar, más que la gente de la caja. Y en este momento cotizamos y seguimos cotizando para la caja. Incluso me rebajan hasta maternidad. Imagínense ustedes qué increíble. Y a la gente que se jubila con la caja, que tiene pensiones con la caja, no les rebajan el seguro. Y ni les digo el platal que nos rebajan de Hacienda, ¿verdad? Es increíble. Bueno, me llevé ese bombazo porque realmente para la economía de nuestros hogares, todos tenemos nuestras deudas. Yo me compré, invertí mi pensión y me compré un apartamento que ahora lo estoy pagando. Pero imagínense que con ese rebajo me va a quedar mi pensión en 200,000 colones. ¿Cómo justifico yo ante el banco? No puedo, o sea, pagarle lo que les estoy pagando de mi apartamento. ¿Cómo voy a pagar yo mis medicinas que el Seguro Social no me da porque me caen mal? Tengo que pagarlas aparte, un platal en medicamentos. Es que la parte, o sea, las estadísticas son claras. La parte humana es lo que todos vivenciamos día a día y lo que estamos viviendo y las preocupaciones que estamos teniendo en este momento de lo que nos va a pasar a partir del 20 de junio. Que dicho sea de paso, le agrego otro robo más, porque antes nos pagaban la pensión los 13 de cada mes y luego olímpicamente nos empezaron a pagar a partir del 20 y nos robaron una semana de nuestro salario. Claro, esto nos queda muy fácil agarrar de la planilla de Jupema, muy fácil, y entonces hacer todas esas barbaridades. Roxana, pues realmente muy dramático lo que narras, y supongo que esto se multiplica en muchas personas, compromisos diversos, de dimensiones importantes para cada quien. Tal vez para el Estado cada vez más insensible esto sea irrelevante, pero para usted, su familia y muchas otras familias esto sí tiene un impacto muy fuerte, y nuestra preocupación, nuestra solidaridad con todas las personas pensionadas que están sometidas a un cambio drástico en sus ingresos. Muchas gracias por tu participación y hacemos un corte en este momento. ¿Un desayuno nocturno? Acompáñanos de lunes a viernes en la retransmisión de este programa. Sintonice la 96.7 FM a las 10 de la noche. En la librería UCR tenemos más de 6.500 libros de autores nacionales e internacionales, de editoriales públicas, privadas y de autores independientes. Visítanos, tenemos los libros que estás buscando. Estamos ubicados 200 metros al sur de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, al costado sur del edificio Saprissa. Podés llamarnos al 2511-5858, 2511-5858 o seguinos en Facebook, Librería UCR. Los libros te esperan.
La zarzuela permitió estrechar los lazos de España con América Latina. Es una corriente musical muy apreciada en todo el orbe. Eres lo que es más preciso a ser licenciado sin ir a presidio. Su música pegadiza provoca en quien la escucha tararé sus melodías. Disfrute de este género musical los domingos a la 1 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión. Buenos días, regresamos. Estamos un poco impactados con esto que hemos estado escuchando esta mañana de voces específicas de personas que están viviendo el tema de la jubilación, que conocen de fondo cómo ha sido la trayectoria a lo largo ya de varias décadas, de dónde empezó, digamos, esto a desboronarse y también cuáles son las intenciones que tenemos en este momento. Ya le voy a dar la palabra a don Francisco, pero quiero leer un comentario de don Álvaro Zamora que dice: el gobierno nos ha criminalizado con ayuda del sector de la prensa. Que no se olviden que seguimos cotizando. Eso dice don Álvaro. Y bueno, don Francisco, usted mencionó, digamos, tres leyes, ¿verdad? Una aprobada y una que está en tránsito y una que está ahí como un poquito detenida. Pero a mí me gustaría mucho que nuestros radioescuchas conozcan cuáles son las debilidades de esta ley 9796 que ya está aprobada y que va a entrar en vigencia, entiendo, hacia el mes de junio, julio. 20 de junio. Adelante. Sí, cómo no. Para que el oyente entienda de dónde salió esta rebaja tan fuerte que doña Roxana nos acaba de mencionar en su caso personal, la situación que también nos acaba de exponer don Oscar, voy a explicarle lo siguiente. La ley, el Fondo del Magisterio se constituyó originalmente en 1958 con la ley 2248. A partir de ahí comienzan las cuotas de que hablaba don Oscar ahora. Viene todo este proceso hasta la actualidad. En algunos momentos se ha reformado para elevar las cuotas, como por ejemplo en el 95, ¿eh? Pero ahí está el fondo. El fondo no existe, como lo explicó muy bien don Oscar, ¿verdad? Y esos 5 billones que equivalen al 13% del PIB, 2 veces el déficit fiscal, por ejemplo, ¿eh? Y ahí está. Eso es una deuda pendiente, ¿eh? Yo siento que incluso una de las formas en donde se tendría que recomponer todo este proceso es que el gobierno se siente con las partes involucradas y se comienza a negociar cómo va a pagar esa deuda. Si eso se negocia y lo pagan, yo sé que es muy alto, ¿eh? Pero ahora están hablando, como decía José Carlos, de vender las joyas de la abuela y la abuela. Bueno, entremos a discutir números grandes. ¿Cómo le van a entrar esos 5 billones? ¿verdad? Bueno. Entonces, nada más por una observación, porque tiene usted razón, pero quiero que aclarar una cosa. Esos 5 billones no se los estamos cobrando al Estado que nos lo regale. No, lo que estamos diciendo, mire, lo que sacó de mi bolsillo, me lo tiene que devolver, porque yo lo pagué y usted se lo robó. Sí, es una deuda. Y esa deuda, así como por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que está pasando incluso en las últimas semanas, es muy interesante. El director de FODESAF, en una actitud muy noble y muy independiente de la actual administración, le cobró el año pasado una deuda que tiene el gobierno a la ministra de Hacienda. Y la ministra de Hacienda dijo, no, yo no la pago porque gracias a la regla fiscal estoy exenta de pagarla. Y es una deuda, ¿y para quién son los fondos de FODESAF? Fondos de Asignaciones Familiares, para programas de la población pobre, ¿no? Entonces, todas esas son deudas que están ahí acumuladas. Bueno, con la sociedad. Sí. Ok. La ley 2248, entonces, y luego las modificaciones, al final van resultando en 2 artículos claves, el 70 y el 71 de la ley del magisterio. El 70, antes de que entren estas leyes,
establece una cotización que llaman básica desde los 800,000 colones hasta los 4 millones de colones. ¿Okay? Esa es la que hemos estado pagando la mayor parte de los pensionados, ¿verdad? Esa es la que me cuesta 414,184 por mes. Sí, pero pongan atención de que menos de 800,000 no pagan, ¿ok? Después de 4 millones, unas cuantas pensiones, que ahora citó muy bien don Oscar, porque no son muchas, no pasan de más de 100, 200, ¿verdad? Pagan tasas mucho más altas. Eso es el artículo 71. Esas cuotas para las pensiones más altas se llama contribución solidaria. Entonces la ley lo deja muy claramente, 70 para las pensiones, digamos, bajas, medianas, otras un poco más altas, hasta 4 millones, la básica. Y luego de 4 millones comienza la solidaria. ¿Qué hace la ley 9796? Viene y de manera arbitraria dice, no, ese tope que llega a 4 millones está demasiado alto, lo voy a bajar a 2.2. La mitad. Al bajar ese tope, entonces quiere decir que la contribución solidaria del artículo 71 comienza a caerle con porcentajes muy altos a las pensiones, y ahí es donde vienen los rebajos, como el que nos decía doña Roxana ahora, que son totalmente arbitrarios y que cambian completamente las condiciones. Ahora, qué interesante. Se pasa de cotizar 600 personas a cotizar 6,090 personas. Ese es, exactamente. Bueno, el artículo 72 de la ley de la 2248 y su reforma dice, si en algún momento el Estado considera que hay que modificar esas cuotas, previo debe hacer un estudio actuarial. Se le preguntó hasta la saciedad a los equipos técnicos que trabajaron en esto en la Asamblea Legislativa y a los diputados, ¿dónde está el estudio actuarial? No hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta rebaja en ese límite de 4 millones a 2.2 es absolutamente arbitraria. No tiene ningún fundamento. ¿Okay? Bueno, entonces por ahí ese es el defecto más... Esa es la característica de la tiranía. Sí, es arbitrario. ¿Por qué? Porque a la diputada proponente se le ocurrió que las pensiones después de 2 millones tenían que cotizar. Y le voy a decir algo para complementar con lo que decía don Oscar ahora. Yo tengo aquí un cálculo de quién es el que va a pagar la 9796. Son las pensiones menores a 5 millones. Las pensiones mayores de 7, 8, 9 millones, ya visto en el pago total, es una cosa muy pequeña. ¿Por qué? Porque son muy pocas. O sea que siempre van a quedar privilegiados a quienes se supone que están utilizando para atemorizar o para malinformar a la población. Eso es insignificante, eso estadísticamente es despreciable. Usted le puede poner, si quiere, quítele la pensión completa, que aunque sea legal, y eso no influye absolutamente en nada en la situación fiscal del país. Y están concentrando la atención sobre pensiones de 2, de 3, de 4 millones de colones, porque el objetivo de la diputada proponente y en general de la Asamblea Legislativa y del gobierno es captar dinero donde sea, independientemente de las condiciones. O sea que hay una visión puramente fiscalista, independientemente de la implicación humana que pueda tener esto, como ya hemos visto en el caso de doña Roxana. Pero lo más grave de eso, don Francisco, es que esa recaudación es a costillas de que unos pocos, como bien nos estaba también explicando Oscar en el segmento anterior, se benefician, porque son los ellos son los principales causantes del problema económico de este país, efectivamente. Y tanto la prensa nacional, comprometida con estos sectores neoliberales, no han querido. Han tocado el tema de la evasión fiscal, pero lo han tocado como tangencialmente, y se han centrado y se han ceñido, como dicen. Sí. Y no son tan pocos, Roberto, porque tengo aquí cerca a don Oscar y veo la lista interminable de evasores. O sea, él leyó unos cuantos pues para ilustrar, porque no, la radio no es el espacio para tener, digamos, grandes espacios de lectura, de información de lectura, pero es que la lista es enorme de personas que están, compañías, personas que están evadiendo y que entonces están afectando profundamente la economía de este país, pero nos vuelven a caer a las personas que históricamente hemos pagado, porque
¿Quiénes hemos pagado históricamente? Todos los asalariados. Digo que nos llega el salario oficialmente Que no nos podemos escapar de la planilla. y que simplemente, decentemente hemos pagado todo lo que tenemos que pagar: seguro, impuestos, asociaciones, etcétera. Continúen, Francisco. Unos pocos minutos, porque sé que ya nos va quedando poco tiempo, pero sí, para dejar la ley 97-96 y hacerle un llamado a los educadores que estén oyendo el programa y los que puedan ser alertados a partir de lo que vamos a mencionar ahora. Póngale en atención al proyecto que está en trámite, probablemente a punto de aprobarse, el 21-345. Y pongan la atención al otro proyecto que mencioné ahora, el del 21-132, que está parqueado, pero que en cualquier momento lo convocan. Y es más, es muy probable que si aprueban el 21-345, inmediatamente va a convocar el otro, porque evidentemente hicieron como una especie de tren, ¿verdad? Primero va la locomotora, la 97-96, y luego van los otros dos. Ahí llevan una secuencia claramente administrada. Y el llamado es este. Y en ese tren el puñal va en el cabuz. Sí, exacto. Sí, porque la ley 21-345 y este otro proyecto que está ahí, ojo magisterio en su conjunto, ojo 100,000 educadores. El objetivo es entrar y desarmar el régimen de capitalización colectiva. Y Francisco, ¿dónde la gente se puede informar? ¿A dónde puede acudir? ¿A dónde? Eso es muy importante, que tengamos esa oportunidad de ir, de informarnos. Bueno, don Oscar y yo pertenecemos a una organización que se llama Jubilados en Acción. Los oyentes pueden ir a una página de internet que su dirección es precisamente jubiladosenaccion.com, para que vean más datos que tenemos ahí en la página y demás. Si quieren incluso establecer contacto, pueden escribir al correo info@jubiladosenaccion.com o al teléfono 7026-3022. 7026-3022. Entonces yo creo que es fundamental que el magisterio en su conjunto entienda que el tema no es solamente de pensiones altas, que en todo caso se refiere a 200 personas. Y tampoco es el tema de los jubilados que estamos en pensiones no tan altas, pero que superamos los 2 millones. El tema central es que esto va a ir en algún momento determinado a tocar el régimen de capitalización donde están los maestros de hoy, desde las nuevas maestras, desde los profesores universitarios, etcétera, que son 100,000, porque el objetivo es pasarlos a la caja, y al pasarlos a la caja se destruye el fondo. ¿Okay? Tenemos 2 minutos, don Oscar, para que usted cierre el programa. Para terminar, nada más quiero decirle lo siguiente para que la gente termine de darse una idea de lo que está pasando en este país. De datos del Ministerio de Hacienda, no me lo estoy inventando, aquí tengo el papelito para que ustedes vean que no es mentira. Empresas que han declarado no tener ganancias. Imagínense ustedes que entre las empresas que dicen que no tuvieron ganancias está Chiquita Brands de Costa Rica. No tuvo ganancias entre 2008 y 2012. O sea, cortaron banano por puro gusto. Para que se terminen de enojar, Cervecería Costa Rica, del 2012 al 2017, no tuvo ganancias. Y ya para ponerle la fresita al pastel, Autopistas del Sol, la concesionaria de la Ruta 27, no tuvo ganancias entre el 2011 y el 2017. Y toda esta vergüenza la ocultan la prensa, porque claro, ¿cómo va a decir la Nación que la Cervecería Costa Rica no tuvo ganancias si la Cervecería Costa Rica es del periódico de la Nación? Y Armando González y Nachito en Canal 7 están al servicio de ellos. ¿Por qué? Porque pasa lo que con esto quiero terminar. Quiero leerles un parrafito de un artículo muy lindo que me encontré, que dice así: una de las características de las sociedades en las que vivimos es estar atravesadas por el cinismo de los poderosos, aquellos que saben el lugar que ocupan, que reconocen para sí defender mentiras o acciones inmorales, y sin embargo lo siguen haciendo con absoluto desparpajo. ¿Quiénes son los cínicos hoy día?
Cínicos son los grandes empresarios dueños de corporaciones, como el señor, por ejemplo, de la UCAEP, de don Gonzalo Lizano, constructora Gonzalo Lizano, expresidente de la UCAEP, que está aquí en la lista de morosos. Imagínense ustedes. Cínicos son los grandes empresarios dueños de las corporaciones, del establishment periodístico, los economistas mediáticos al servicio de las profecías autocumplidas, buena parte de la clase política, un poder judicial que parece cada vez más un sistema de castas heredero de Dios y una opinión pública hipócrita, cooptada por la corrección política, que dice apoyarse en principios liberales y progresistas, pero de vino moralista y autoritaria. Esa es casi una definición de lo que es Costa Rica hoy. Y con esto cerramos un programa que realmente hay que atender su contenido. Les agradecemos muchísimo a don Francisco Esquivel, a don Óscar Aguilar Bulgarelli y a doña Roxana Salazar, que nos ilustran hoy con tanta claridad lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar si seguimos en esta ruta que se ha definido desde la Asamblea Legislativa y desde algunas arbitrariedades, como usted bien lo dijo, don Francisco. Muchísimas gracias. Se despiden de ustedes Fabiola Cordero González en los controles, Sharon Santamaría en la asistencia, Roberto Pineda, José Carlos Chinchilla y quien les habla, Maite Capra, y nos escuchamos de hoy en 8. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Gracias por compartir con nosotros una hora de su día. Esto fue Desayunos de Radio Universidad, desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica